Teníamos pensado abordar una suerte de repaso de lo que ha sido la educación y la transformación educativa, como le ha dado en llamar esta administración de gobierno, y bueno, era algo que teníamos pensado abordar próximamente, pero ayer nos topamos, gracias siempre al aporte de generosos amigos, en este caso de Pedro Russi, con un decreto que fue firmado el 26 de noviembre de 2024. Tiene dos firmas, una la del presidente de la República, porque dice además su nombre, y la otra que uno llega a la conclusión de que es del ministro de Educación y Cultura, pero está solo la firma, no su nombre. Este decreto es referido a la educación terciaria y la terciaria universitaria, principios generales y definiciones, dice en el capítulo 1, apenas comienza este decreto. Para tratar de entender cuál es el contenido, cuál es el tema que aquí se trata, es que estamos esta mañana en contacto y muchísimo agradecemos con el profesor Julián Mazzoni, consejero electo por los docentes, profesor de matemáticas, ha sido presidente de la Mesa Permanente del ATD de Secundaria e integró la presidencia colectiva del primer Congreso Nacional de Educación, maestro Julio Castro. Y bueno, justamente con respecto a este tema es que lo convocamos, o con respecto a estos temas. Mazzoni, muy buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana una vez más. Álvaro, un placer estar con ustedes, comunicarnos con la audiencia y sobre todo para difundir una noticia que había pasado bastante desapercibida hasta el momento, y nosotros entramos en contacto con esto el miércoles pasado en la sesión del CODICEN, cuando el presidente del Consejo de Formación y Educación, que es el delegado de ANEP en el Consejo Consultivo de la Enseñanza Terciaria Privada, informa de este decreto que, por lo que sabemos nosotros, no era conocido hasta ese momento por los demás integrantes del CODICEN. Entonces, nos generó una gran preocupación, porque fíjate que el decreto es de 2 días después de la elección y realmente cambia de manera radical las reglas con las que se venía manejando la enseñanza terciaria no universitaria y universitaria en el país, en el plano de lo privado, que anteriormente estaba regida, fíjate las cosas, por la ley, el decreto ley 15.661 del 29 de octubre de 1984, es decir, también en un gobierno dictatorial, no como en este caso, pero gobierno dictatorial que se estaba retirando, y por primera vez en la historia en Uruguay aparecen las universidades privadas por un decreto ley de las dictaduras. O sea, el proceso en el cual la privatización de la enseñanza terciaria en el Uruguay comienza es en aquel momento. Después hubo unas regulaciones posteriores, con la ley 18.437, que es la actual ley de educación, y los decretos 104 del MEC del año 2014. Con esos procedimientos es que estaba hoy, hasta la fecha, funcionando la enseñanza terciaria, universitaria y no universitaria en el país. Con, sobre todo aquí hay una cosa importante, y es, había un consejo consultivo que estaba integrado por 3 representantes de la Universidad de la República, 2 del MEC y 1 de ANEP, además de un representante de las universidades privadas. Es decir, ahí había una presencia importante de las universidades, de la Universidad Estatal y de la Administración Nacional de Educación Pública y del Ministerio, como corresponde obviamente a ese caso. Bueno, a partir de ahora se crea, se modifica el funcionamiento de el elemento de contralor, que pasa a ser integrado por 3 miembros designados por el Ministerio de Educación y Cultura, 2 de la Universidad de la República, 1 a propuesta de la UTEC y 2
de las instituciones universitarias privadas no autorizadas actualmente, eliminando de este Consejo a la Administración Nacional de Educación Pública. Lo cual es muy grave porque justamente hace unos días, 3 o 4 días, el monitor educativo de la enseñanza terciaria de la UTU se presentó sus números y estamos en una cifra de 17.000 y pico de estudiantes de la enseñanza terciaria de UTU, que es la más grande que hay en materia de enseñanza terciaria no universitaria en el país. Y sin embargo, obviamente esto depende de la ANEP, y sin embargo la ANEP queda fuera de la posibilidad de participar en esta institución. Y fíjate, tú dijiste, el decreto es del 26 de noviembre, el 24, es decir, 2 días después de las elecciones. Se ha dicho que no van a haber grandes innovaciones en el proceso de transición. Bueno, acá, a 2 días de que se inició el proceso de transición, porque hubo una elección nacional, se hace esta modificación radical, porque ahora vamos a ver algunos otros elementos. Ahora, esto ya estaba preparado, no se hace en 2 días. No, evidentemente, y además, fíjate que en esto no habían participado en la elaboración, estoy seguro yo, ni la Universidad de la República ni la ANEP, por supuesto, porque francamente la información que nos brindó el presidente del Consejo de Formación y Educación el miércoles pasado, que fue lo que nos alertó a todos, pero particularmente a los consejeros electos por los docentes, la compañera Daisy Iglesias ni quien habla, sorprendió a todo el mundo realmente esta información, aunque es un poco vieja, pero seguramente que las universidades privadas extranjeras ya estaban informadas de este procedimiento que se iba a modificar y que abre las puertas realmente para un proceso de privatización mucho más profundo, que además, como todo proceso de privatización, desregula muchas cosas. Por ejemplo, se va a poder ingresar a estas niveles terciarios no universitarios sin bachillerato, porque acá dice claramente que se puede acreditar saberes o competencias equivalentes a la educación media superior. Hasta ahora la ley de educación dice que la educación media superior es la que acredita la posibilidad de ingresar a la educación terciaria. ¿Y quién acreditaría eso? ¿Quién acreditaría esos saberes? Y lo acreditan estas propias universidades privadas. Es decir, yo digo que si vos tenés condiciones económicas para ingresar a la universidad, aunque no tengas bachillerato y tengas algunas documentaciones que estas universidades entiendan que demuestran que vos tenés un nivel equivalente al bachillerato, lo vas a poder ingresar. Pero además, simultáneamente, modifica las exigencias para las carreras terciarias. En este momento, para una licenciatura, se necesitan 360 créditos. Son más o menos 5.000 y pico de horas de estudio. Bueno, esto lo lleva a 2.200. A 1.250. Así que fíjate que prácticamente las exigencias van a ir a la cuarta parte o menos, por lo menos en carga horaria. Claro. Y después los niveles terciarios llegan, bueno, actualmente tienen más de 2.000 horas la mayoría, bueno, van a ir a 400 horas el nivel terciario 1, a 900 el nivel terciario 2 y el nivel terciario 3 estoy buscando aquí, a 1.250. Las carreras universitarias de grado a 2.200. Y esto, como te decía, las de grado actualmente están en más de 5.000. Quiero decir que aquí se va a flexibilizar la posibilidad de otorgar títulos. Y a partir de ahí después vienen los posgrados, los doctorados y demás, que también reducen bastante las exigencias respecto a lo que tenemos actualmente y que está regulado, insisto, por la Universidad de la República,
creo que está bien incorporar la UTEC a esa institución, pero eliminar a la ANEP de ninguna manera. La ANEP, recordemos que otorga títulos terciarios no universitarios en UTU y terciarios no universitarios, pero yo creo que de rango universitario, en la formación docente. Para la formación docente estamos pidiendo 360 créditos que superan, como digo, las 5.000 horas. Y acá con 2.200 vamos a tener títulos de grado. Bueno, hay que estudiar todo esto porque en realidad nosotros recién lo vimos, nos preocupa enormemente y estamos esperando porque una de las decisiones que tomó el Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública fue enviar a los servicios jurídicos este material, este decreto, para que haga un estudio e informe al Consejo Directivo Central los elementos que observe, si hay elementos que puedan ser inconstitucionales y demás. Yo creo que hay un elemento complejo que es sobre todo esa acreditación que se hace para los bachilleratos para poder entrar. Y después otra cosa que hay que señalar y es la siguiente: el decreto va a entrar, dice, a 45 días de su aprobación. El decreto se aprobó el 26 de noviembre. Según las cuentas que yo tengo, va a entrar a funcionar el 10 o el 11 de enero del año 25. Es decir, unos días antes de que ingrese el próximo gobierno. Claro. Yo creo que esto tiene que ser objeto de discusión pública y de decisión del próximo gobierno. Ahora, el problema es qué pasa entre la vigencia, serán unos días, si hay alguna instalación de alguna universidad privada que pretenda utilizar este mecanismo. Bueno, es realmente alarmante y contradice la versión pública de que el proceso de transición entre un gobierno y otro estaba totalmente libre de cualquier tipo de anomalías. Claro. Esta es una grave, y yo la comparo con aquel momento en el que se estaba yendo la dictadura. En aquel 84. Hay 3 artículos allí que a mí desde cierta ignorancia, obviamente, me llaman la atención. El artículo 18 dice revocabilidad de la autorización para funcionar. Y leo, las instituciones autorizadas a funcionar podrán perder dicha condición de constatarse fehacientemente un incumplimiento grave de las condiciones tenidas en cuenta para su autorización. El Poder Ejecutivo, en base a los elementos de prueba de que disponga, procederá a la revocación de la autorización, así como al reconocimiento de las carreras. Parece muy ambigua la reacción, porque queda solo a criterio de los elementos que posea el Poder Ejecutivo. Bueno, sí, porque más adelante, cuando señala la existencia de la comisión esta que estudia las carreras terciarias no universitarias y crea esa comisión que te señalaba, en última instancia dice que es el propio ministerio, es decir, las recomendaciones que haga esa comisión, ese grupo, van a ir al ministerio, que es el que decide finalmente. Y dice claramente que no es preceptivo lo que decida esa comisión. En última instancia va a depender de la voluntad política del ministro o la ministra de Educación que esté actuando. Claro. Obviamente que esto es totalmente aleatorio, porque depende también de qué sector político gobierna el país, cómo enfoque ese sector la educación terciaria no universitaria, y qué garantía les va a dar a las personas que de alguna manera obtengan los títulos ahí, y después en el ejercicio de la profesión a las demás personas que van a contratar un egresado de esas instituciones para diferentes actividades profesionales. Sí. Y el artículo 19 continúa con esa preocupación que mencionaba, porque habla de la revocabilidad del reconocimiento al nivel académico, y también, ¿no?, el reconocimiento, dice, del nivel académico de una carrera podrá ser revocado en los siguientes casos. La definitiva eliminación de la autonomía en el ejercicio del funcionamiento de los temas
universitario, inclusive para los privados, ¿no? Porque en última instancia termina dependiendo de una manera muy directa de la voluntad del ministerio correspondiente. Sí. Yo exhorto a la gente a que conozca este documento, lo estudie, sobre todo aquellas personas que están preocupadas por la educación del país, inclusive las personas que en un futuro tendrán responsabilidades en la conducción de la educación. Obviamente los dos consejeros electos en el CODICEN vamos a seguir teniendo responsabilidades, porque si nosotros vamos a seguir hasta febrero del 27 siendo consejeros, y nos va a tocar participar en el proceso de transición entre la actual mayoría, digamos, del CODICEN, y la que venga designada por el presidente de la República entrante con veña del Senado, ¿no? Claro. Nosotros, bueno, vamos a contribuir en la nota que publiquemos en la web, vamos a poner... Vas a publicar, me parece muy importante que la gente empiece con... Esto, a mí es otra cosa que me llama la atención, porque nosotros recibimos, los integrantes del Consejo Directivo Central, todos los días un resumen de las noticias de prensa relativas a la educación. Esto, alguna publicación después vi que había habido en la prensa, en algunos de los diarios, pero muy pequeña, y no apareció en ese resumen que nosotros tenemos. Insisto que nos enteramos el miércoles pasado, y esto ya tiene bastante tiempo, y bueno, como autoridad de la educación, y además del sector excluido por este decreto, deberíamos haber estado informados. Fue muy importante el informe que hizo el presidente del Consejo de Formación y Educación, el profesor Víctor Pisiquilo, en la reunión del miércoles pasado, informando a todo el cuerpo de la situación. Causó sorpresa, y me da la sensación, o lo conversé, que los demás integrantes del Consejo Directivo Central, aquellos que están vinculados al gobierno saliente, tampoco conocían esta situación. Así que esto se ha hecho al margen, digamos, de las autoridades de la educación. Bueno, no nos queda tiempo, pero de alguna manera tendremos que seguir conversando en otra ocasión muy pronto. Es, como se dice habitualmente, la frutilla que faltaba en la torta para hablar del tema educación de este... Cuando nosotros hablamos de proceso de privatización, este es descarnado proceso de privatización y de desregulación que posibilite que esto se transforme en un verdadero negocio, porque inclusive, insisto, no tenés que ni siquiera haber terminado la educación media superior para poder acceder, y esto tiene que ver con las posibilidades económicas de las personas, claramente. Julián Mazzoni, muchísimas gracias por estos minutos. Como decía, vamos a seguir conversando porque hay unos cuantos temas referidos a la educación para abordar. Con todo el gusto, Álvaro, y un saludo para la audiencia de ustedes, que viene en crecimiento, claramente uno lo nota. Bueno, muchas gracias. Fuerte abrazo, buen fin de semana. Un abrazo. Gracias. Info 24, la actualidad que nos mueve.